Un saludo, amados hermanos, el Señor les bendiga. En esta tarde estamos nuevamente estudiando acerca de las bendiciones espirituales. Hemos venido trabajando en el libro de Efesios. Ahorita estamos en el capítulo 5. Ayer estábamos terminando en el versículo 9 y 10 del capítulo 5 del libro de los Efesios, donde nosotros nos encontramos a nuestro Dios enseñándonos la manera en la que debemos que vivir. Y particularmente ayer estábamos hablando de que el fruto del Espíritu Santo en la vida de los cristianos es en todo bondad, justicia y verdad. La bondad, decíamos que nuestro Dios quiere que lo imitemos, es lo que dice el versículo 1 del 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios es bueno. Nosotros disfrutamos de la bondad del Señor todos los días, cada momento tenemos grandes y maravillosas bendiciones de Dios. Y cada uno de nosotros puede decir con propiedad que está lleno de la bondad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos así, que seamos personas buenas. Hay muchas oportunidades de hacer el bien. Y el fruto del Espíritu Santo, el nuevo hombre sellado con el Espíritu Santo puede dar como fruto la bondad de Dios reflejada, el carácter de Dios hecho realidad en la vida del nuevo hombre. Y asimismo podemos obrar en justicia, podemos hacer lo correcto, podemos aprender de la justicia de Dios, de la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Cuando dice que busquemos el reino de Dios, sabemos que el reino de Dios fue establecido en el día de Pentecostés. Y nosotros sabemos que entramos al reino de Dios por el bautismo, Juan 3, cuando el Señor, habla con Nicodemo. Y nosotros sabemos también que Mateo dice, busquen el reino de Dios y su justicia. La justicia del reino de Dios es todas las enseñanzas que el Nuevo Testamento contiene para ti o para mí. En el Nuevo Testamento encontramos la justicia de Dios. Por ejemplo, en este caso, aquí estamos hablando de llevar fruto. El fruto del Espíritu Santo, bondad, justicia y verdad. Eso es correcto, es justo. Y como hijos de Dios es propio que demos ese tipo de fruto. Y también dice verdad, y de eso hablábamos ayer. El versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Podemos llegar a saber lo que a Dios le gusta. Aquí en las Escrituras está lo que a Él le gusta. En alguna ocasión les he mencionado que cuando uno está leyendo las Escrituras es como mirar dentro de Dios, mirar, por ejemplo, su mente, la mente de Dios, y saber cuáles son los pensamientos de Dios. Aquí están los pensamientos de Dios, aquí está la manera en la que Dios piensa, en la que Dios hace las cosas o en la que Dios quiere que se hagan las cosas. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos viendo la mente de Dios, porque esta palabra es la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a leer ahorita el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dios nos enseña lo inútil que son las obras de la carne, las obras infructuosas de las tinieblas. Son infructuosas, no llevarán jamás un buen fruto, no pueden dar buen fruto. Son inútiles para ayudarnos a llevar buen fruto. En el libro de Romanos, capítulo 6, la Escritura nos dice lo siguiente. Romanos, capítulo 6, hermanos amados. Vamos al libro de Romanos, capítulo 6, donde el apóstol Pablo igualmente nos habla de la libertad que Dios nos ha dado respecto del pecado y de la maldad. Entonces, en el versículo 21, dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Están hablando del pecado y de las obras de la carne, como por ejemplo en el versículo 19, cuando dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la impiedad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué resultado obtuvimos de andar, de militar en la carne, de participar, de practicar, de vivir de acuerdo a la voluntad de Satanás? Ningún provecho sacamos de vivir en esa manera. Nos trajo, en primer lugar, el vivir conforme a la carne, nos trajo la muerte espiritual. Y ya con eso, ¿qué ganancia puede haber sobre eso? Si has perdido la comunión con el Señor, si has perdido la comunión con Cristo, si estás condenado por tu propio juicio, por tu conducta malvada. No hay fruto en ese tipo de cosas. No lleva fruto y no llevará jamás fruto. Recuerden que el Señor nos explica que el que siembra para la carne, de la carne, ¿qué segará? Corrupción y muerte. Eso lo dice el libro de Gálatas, también el apóstol Pablo. De la carne, la obra de la carne, lo único que sale es corrupción y muerte. Uno se vuelve más perverso cada día, se vuelve más corrupto cada día. Y aquí habría que sacar de pronto de la mente una idea que a veces se tiene, porque los hombres tendemos en ocasiones, tendemos a mencionar unos pecados como más graves que otros y hacer de algunos de pronto algo no tan grave. Pero los pecados son iguales. Y entonces, por ejemplo, el pecado de la estafa, que es muy cometido en estos tiempos por muchas personas, que andan haciendo eso con otros, con sus semejantes, con los barrios, con los pueblos, en los países. Ese pecado lleva a más corrupción, lleva a más ambición. Entonces, si tienes un territorio donde tú estás haciendo esa obra delictiva, luego quieres quitarle la otra parte donde tal vez opera otro grupo u otra persona. Y ya quieres ir también allá y eso te lleva a mentir, a matar y a todo lo que sea. El pecado engendra más pecado, lleva a más corrupción. Sigue como una bola de nieve, digamos así, que comienza pequeña, pero al rodar se hace tan grande que luego es algo que te va a matar. Es la misma idea con el pecado. Ninguna obra buena salió o sale del pecado. Ninguna obra provechosa sale de allí. Por el contrario, es perjudicial para nosotros, para nuestra comunión con Dios. Y no, en el 5:11 de Efesios, y no participéis en las obras infructuosas de la carne, obras sin fruto. En el libro de Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos dice algo muy importante, hablando de la vida nuestra ahora como cristianos, pero él nos habla del pasado y nos dice aquí, hablándonos del pasado, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es el versículo 19. Con la sangre preciosa de Cristo fuimos rescatados nosotros. ¿De qué? De una vana manera de vivir, de una manera inútil de vivir, de una manera en la cual jamás se va a conseguir la aprobación de Dios. Hemos leído en el libro de los Romanos capítulo 8, y eso está en el versículo Romanos 8, si no me equivoco, es el 8 también, donde la escritura dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es inútil. La vida de la carne, la vida de pecado, la vida de la injusticia, la vida de las tinieblas del mundo, de acuerdo a Satanás, no permitirá jamás que agrademos a Dios. Y Dios nos está diciendo acá en este pasaje que Él nos rescató de una vana
de una forma inútil de conducirnos, de vivir, no te servirá. Yo creo que es como cuando uno ve a una persona que se aventura en un negocio, trata de hacer un negocio, pero uno dice, eso no le va a servir. En la manera que él está haciendo eso, no le va a servir. Y uno le dice, vas a fracasar. Y efectivamente hay un fracaso total, porque el negocio, la manera, la forma no es la adecuada. No estás haciendo lo correcto con tu negocio. En alguna manera hay un fallo. Y resulta en un fracaso rotundo, total, completo. Esa es a veces la vida en este mundo también, en cosas que se emprenden. Y uno luego dice y aprende, no era el camino, no escuché, no oí a mi papá o al que me aconsejó, no lo hice. Dios nos está diciendo lo mismo tocante a la carrera del pecado. Dios nos está diciendo, no te resultará bien, no saldrás bien librado de esa carrera. Como el proverbio que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vas a terminar muerto. Noten incluso el problema. En un negocio, a la final lo que uno puede perder es plata. Y el dinero, pues si uno luego trabaja y vuelve y consigue y vuelve y echa para adelante. Pero aquí estamos hablando de una carrera del pecado y de la iniquidad que es tan inútil y que su obra, que el fruto es tan malo, el resultado es tan malo, tan negativo, tan perjudicial, que es la muerte de la misma persona. Jesús habló de la vida inútil del mundo en Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38, cuando él invita a los hombres a seguirle. Nos dice que hay que renunciar a nuestra propia vida o negarnos a nosotros mismos. Pero entonces luego, cuando él va, después de decir que el que pierda su vida por causa de él y del evangelio, luego dice, luego pregunta, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? En el versículo 36, Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es inútil la carrera del mundo. Así te ganes el mundo, puedes ganarte todo el mundo, puedes ser el señor de todo el mundo, puedes ser el amo, el rey de toda la planeta Tierra, pero perderás todo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay manera. La vida del mundo no sirve, no produce lo que necesitamos, la salvación, la vida eterna, la aprobación de Dios. La vida en este mundo es solamente un ratico, un cuartico de hora, es un momento, está comparada con la neblina, está comparada con el vapor, como la flor de la hierba. Esa es nuestra vida. Y el propósito de nuestra vida en este mundo es que podamos heredar la vida eterna, porque esa sí es eterna. Por esa es que hay que trabajar, y para eso Dios nos está diciendo aquí en el libro de Efesios, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. La palabra tinieblas se usa aquí para referirnos a todo lo que es pecado y maldad. Son obras infructuosas. Sería como otro apóstol lo dijo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esas son las obras de las tinieblas, infructuosas y dañinas, totalmente perjudiciales para alcanzar la vida eterna. Y lo vimos aquí mismo cuando hablábamos en los días pasados acerca de que hay cierto tipo de pecados y cosas que Dios ni siquiera quiere que mencionemos. ¿Por qué no? Porque no traen fruto, porque no edifican la vida del cristiano, no sirven para nada, sino para un perjuicio, para un detrimento, para traer corrupción y muerte a la vida de las personas. Para eso solamente, y eso, pues, ¿quién quiere semejante cosa de maldad? Pues las obras de las tinieblas son infructuosas. Lo que el Señor dice, Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de la carne, sino más bien reprendedlas. Más bien exhorte a las personas
a que no vivan así, a que no hagan así. Eso es mejor, eso es lo mejor. Poder decirle a la familia, a los vecinos, a las personas, deja de vivir según la carne, deja de vivir según tu propio corazón, apártate de ese camino, de esos deseos de tu corazón. Que cuando alguien anda, por ejemplo, en el robo, lo que está diciendo es lo que hay en el corazón. Cuando usted ve a una persona actuar, por ejemplo, en la estafa, en la mentira, usted está viendo lo que hay en el corazón. Las obras de la carne se hacen manifiestas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Entonces, cuando usted ve a una persona andando en mentiras y en engaños y en todo tipo de maldad, esa persona te está dejando ver el corazón, te está mostrando, te está diciendo, mira lo que yo tengo en el corazón, esto es lo que yo tengo en el corazón. Por ejemplo, en un hogar, peleas, pleitos, gritos, blasfemias, malas palabras. Yo te estoy diciendo lo que tengo en el corazón, mi actitud lo dice. Mi actitud te grita lo que hay en mí, todo tipo de iniquidad. Pero lo que Dios quiere que haya en nosotros ahora, como hijos amados de Dios, es el fruto del Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nuestra vida, bondad, justicia y verdad. Eso es lo que Dios quiere ver, porque eso produce para la vida eterna, porque eso te ayudará a heredar la vida eterna. Y Dios quiere darte la vida eterna, por eso te dice que andes en esas cosas. Pero en cuanto al mundo, no participe, apártese, deje ese camino. No sea como el del proverbio, le parece camino derecho, el fin es camino de muerte. A nosotros ya no nos tiene que pasar eso, porque nosotros estamos viendo, hemos sido iluminados con la luz del Evangelio de Cristo para saber que hay cosas que no nos llevarán a la vida eterna, sino a la condenación. Yo sé, yo entiendo por la palabra que si me dedico, por ejemplo, a la inmoralidad, la vida eterna no la tendré. Eso ya lo sé por la palabra de Dios que me ha iluminado. Entonces yo no puedo decir, listo, yo voy a participar, voy a seguirme juntando con todos los que andan en el mundo. No puedo. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra de Dios. Nosotros somos ahora una nueva masa en Cristo Jesús, una masa sin levadura, es decir, sin maldad, una masa nueva, limpia. Entonces yo no puedo irme al mundo, porque si me inmiscuyo con el mundo me vuelve a leudar, me vuelve a contaminar. Por eso dice, no participes en las obras infructuosas de la carne, sino más bien repréndalas, exhorte, diga lo que Dios dice acerca de cualquier tipo de pecado, adviértale a las personas, conviértase en un pregonero de justicia, en una persona como Noé, que vivió pregonando la justicia, predicando que había que volverse al Señor. Eso somos nosotros hoy, ahorita, en la vida cristiana y en el mundo, en el lugar donde estamos. Pregoneros de justicia, predicadores de la justicia de Dios. En este caso que estamos hablando de Efesios, predicamos y se nos enseña la manera correcta en la que debemos vivir. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es aún hablar. Hablar solamente, mencionar lo que el mundo practica, ya es vergonzoso. Tanto es que a veces la misma gente que practica eso, no le gusta mencionar eso. En cualquier círculo no se menciona. Hay personas con las que eso se menciona, pero hay otras donde la gente más bien se guarda eso como en secreto. Abominables idolatrías y hechicerías y brujería. El mundo anda en todo eso y practica todo ese tipo de cosas. Todo tipo de engaño, todo tipo de maldad. Es como la maldad en todo su esplendor, manifestada en todas sus facetas. Y es vergonzoso todo eso.
En el libro de Primera de Pedro, de nuevo, vamos a Primera de Pedro de nuevo, nuestro Señor nos indica lo siguiente. En el capítulo 2, versículo 11, dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquéis a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El ruego del Señor, del apóstol aquí, del Señor nuestro Dios: absteneos de toda especie de maldad, de todos los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Ahora, miren el capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora miren el 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino según la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol acá nos habla de lo que pasa con el mundo, del problema que existe en el mundo, de donde Dios nos ha sacado, y que dice que ya no vivamos, que el tiempo que resta en la carne. ¿Cuál es el tiempo que resta en la carne? Los años que te quedan de vida. Si te vas a morir a los 80 y tienes 70, te quedan 10 años en la carne. Si te vas a morir a los 100 y tienes 50, te faltan 50 años para vivir en la carne. Eso solamente lo sabe el Señor. Es para un ejemplo. Si me voy a morir a los 60, entonces me faltan 16 años para vivir en la carne, para vivir en mi cuerpo, en este cuerpo, para vivir aquí en la tierra. Y Dios me está diciendo que no viva de acuerdo a las concupiscencias de la carne, a los deseos del corazón, se refiere eso, a mis propios deseos como hombre, como ser humano. La palabra del Señor dice que nosotros participamos en primer lugar de la naturaleza corruptible. Esa es el ser, un ser humano, el nacer de hombre. Pero Dios nos rescató, lo acabamos de leer en el libro de Primera de Pedro 1:18. Dios nos rescató de una vana manera de vivir. La vana manera de vivir es la manera cuando uno vive de acuerdo a las concupiscencias del corazón y los deseos de los ojos. Dios dice para no vivir el tiempo que resta en las concupiscencias de la carne. Miren el versículo 2, estamos en Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, los años que nos quedan, conforme a las concupiscencias o deseos de los hombres, sino que conforme a la voluntad de Dios. Eso lo vamos a leer ahorita también aquí en Efesios, capítulo 5. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es vivir conforme a la voluntad de Dios? En este pasaje es, por ejemplo, el versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Antes, cuando no éramos cristianos, vivíamos y hacíamos todo lo que los mundos, todo lo que el diablo le gusta, la mentira. Y uno se deleitaba en su mentira, la inmoralidad, y uno se deleitaba en ello, y uno buscaba la manera de caer en eso y de ir a proveer para la tentación, de crear la tentación. Dios dice, para allá, basta ya de haber hecho eso, de haber vivido de semejante manera infructuosa, perjudicial para tu vida.
La voluntad de Dios es que paremos ya, no más. No le des más gusto a tu carne, a tu corazón, a tus pensamientos. Ya no más. Niégate. ¿Cuál es el compromiso del discípulo? Negarse a sí mismo. Absteneos. Acabamos de leer aquí en Primera de Pedro 2. Les ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenerse es negarse, lo que Jesús dijo en Marcos 8:34. Si me quieres seguir, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. En el versículo 3 de Primera de Pedro 4, basta ya el tiempo para haber hecho, pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en ¿qué? Lascivias y concupiscencias, todo tipo de deseos, deseos fuertes, deseos intensos, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Note que aquí el apóstol Pedro nos dice por nombre qué cosas son aquellas de las que nos tenemos que deshacer, qué cosas son aquellas que son infructuosas y que a Dios, por supuesto, no le gustan. Al mundo, versículo 4, le parece extraño, se le hace raro que usted ya no viva en el mismo desenfreno de disolución, de maldad, de contaminación, de extravío total. Parece raro para ellos, ciegos, muertos, ajenos de la vida de Dios, el mundo, por eso no comprende. Pero ellos le darán cuenta a Dios de su vida, porque recuerden que el Señor dice que cada uno dará cuenta a Dios de sí, de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros también. Por eso a nosotros debemos estar muy agradecidos con Dios por habernos librado de ese tipo de vida pecaminosa. Porque Dios ahorita nos está diciendo que hagamos cosas por las cuales no hay condenación. Andar en la bondad, la justicia y la verdad no trae condenación. Andar en estos frutos del Espíritu Santo, bondad, justicia y verdad, es como cuando andamos en lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué dice? ¿Cómo termina la frase? Recuerda, contra tales cosas no hay ley. Cuando Dios le está diciendo al nuevo hombre aquí en Efesios que hay un fruto del Espíritu Santo, bondad, justicia y verdad, y si quiere, pues vamos a Gálatas 5:22, y si vives de esa manera, no hay condenación para ti. Se cumple en ti como cristiano la palabra que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Note, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes andan conforme al Espíritu? El cristiano. Nosotros nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Y ya no andamos según la carne, no militamos, no caminamos según la carne. Vergonzoso es hablar de lo que los hombres hacen en secreto. Ellos se deleitan en la maldad. Leamos un pasaje. Romanos capítulo 1. ¿A qué se dedica el hombre carnal? Romanos capítulo 1 lo dice. Miren ustedes en el versículo 29 al 32. Romanos 1, 29 al 32. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mire,
sino que también se complacen con los que las practican. Todas estas cosas son vergonzosas, son pecado, pero esta es la vida del mundo y así vivíamos nosotros. Cuando usted lee este pasaje o los pasajes que estamos leyendo, usted se da cuenta de dónde Dios le sacó, de dónde le trajo Dios, de semejante panorama, de semejante ambiente tan horrible, tan dañino, tan perjudicial, de tanto pecado y de tanta maldad. Pero ya no eres así. Ahora eres un santo. Y como eres un santo, conviene que estés aparte de este tipo de personas que practican esta maldad. El mandamiento para los cristianos es que nos juntemos con aquellos que de corazón limpio invocan a Dios. Que tengamos, porque en el reino de los cielos tenemos un ambiente propicio, adecuado para desarrollar nuestra vida cristiana. Le pongo un ejemplo. Si usted no quiere que sus niños aprendan a decir malas palabras, no las diga y no permita que se junte con aquellos que se lo pasan diciéndolas, como tal vez a veces pasa con los niños que mantienen en la calle. Pero si yo permito que mis niños se junten con cualquiera, con cualquier maña van a salir. Así por lo regular ocurre. Nuestros niños a veces están en casa y tienen una educación, pero luego llegan a ciertos escenarios o lugares en el mundo donde vienen a la casa y dicen esto y aquello. ¿Y usted de dónde aprendió eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Cuándo has oído aquí decir eso? Haga el favor y aquí no dice eso. ¿Con quién estás andando? ¿De quién escuchaste? Por eso Dios dice que no andemos, no participemos, porque Él sabe que si uno se junta con malas compañías, hay un dicho que dice que el que entre la miel anda, algo se le pega. Y bíblicamente dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso es cierto. Y no se nos debe olvidar que estamos viviendo en un cuerpo corruptible todavía. Somos cristianos, pero nuestro cuerpo es propenso a la corrupción. Nuestro cuerpo es proclive a la corrupción. Es posible caer. Por eso es mejor estar aparte, en un lugar seguro, donde no me voy a exponer al pecado. Por eso Dios quiere que sea santo, y recuerda que la palabra santo significa apartado. En este caso es apartado del mundo, apartado del mal o apartado del que practica el pecado. Entonces, en vez de participar con ellos, reprendemos o los exhortamos a que se arrepientan. Y nos damos cuenta que es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. A los cristianos nos ocurre en ocasiones que de pronto alguien está diciendo algo, palabras tal vez, y a uno no le suenan bien, a uno no le gusta, a uno más bien se aparta de allí. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. No suena bien. Ya sabemos que a Dios no le gusta. Vamos a leer en Efesios 5, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. En nuestra vida ha llegado la luz. Cristo nos ha iluminado. Y nosotros nos hemos visto a nosotros mismos, tal cual somos, y nos hemos dado cuenta de nuestros errores. En el libro de los Salmos, capítulo 19, el salmista David habla de una cosa bien interesante acá. Vamos a leer en el Salmo 19, hermanos. Salmo 19, miren ustedes el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Mientras uno vive en el mundo, uno puede vivir en la inmundicia más horrible y uno no cree que viva mal. Uno no está viendo su propio error. Pero al venir a Cristo, como dice acá, pero todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Nosotros los cristianos hemos venido a estar en Cristo y la luz de Cristo nos ha iluminado. Y la iluminación, ya lo decíamos ayer, es como cuando usted enciende la luz en un cuarto oscuro y las tinieblas se van. Dios ha llegado a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, a nuestro espíritu y nos ha iluminado, y Dios me ha dejado ver a mí que las malas palabras son de las tinieblas y son pecado. Dios me ha dejado ver a mí que la inmoralidad es mala, es de las tinieblas. Dios me ha iluminado y me ha hecho entender, o que la mentira o la borrachera, por ejemplo, o los celos, los pleitos, las iras, Dios me ha dejado ver a mí que eso es malo. Yo he podido entender mis propios errores, he podido verlos y he podido confesarlos y decirle, Señor, yo me he equivocado, yo he pecado en esto y en esto. En el mundo, por lo regular, uno no entiende sus propios errores. Y uno se muere en su terquedad, porque le pueden decir a uno 100,000 veces que está equivocado, pero uno dice que no, porque uno no puede ver. No tienen los ojos abiertos ante la maldad. Pero cuando la luz llega, la luz de Dios llega a nuestra vida, todo se hace claro y yo puedo distinguir y puedo caminar como leíamos en el versículo 8. Andad como hijos de luz. Anden en luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz, Cristo es luz, el Espíritu Santo es luz, la palabra de Dios es luz, es lámpara fiel, y yo mismo ahora soy luz, soy un hijo de luz. Y Dios me da las pautas para andar como tal, y me ha hecho entender mis propios errores. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Permítanme poner como un ejemplo de otro pasaje. Es como cuando lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22 en adelante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor, pero no hacedor de la obra, este es semejante al hombre que mira en un espejo su rostro natural y se va y luego olvida cómo era. Ese no ve, no entiende. Se mira, pero viendo no ve. Se da cuenta, por ejemplo, cuando lee, mira y dice, hombre, yo estoy equivocado en esto, pero ya dejó de leer y ya, hasta ahí le llegó el problema. Ya se volvió a desentender y no va a cambiar, porque no es un hacedor, es un oidor. Nosotros necesitamos oír y hacer para que la obra de salvación resulte, para que la obra, el cambio de conducta se vea, para que Dios lo vea y para ser aprobado por Dios. Y la luz me sirve para eso. ¿Por qué creen ustedes que nuestro Dios insiste tanto en la necesidad de que estemos estudiando, de que estemos leyendo, de que estemos meditando, de que estemos escuchando la palabra, de que haya quien nos predique? Aquí en el capítulo 4 del libro de Efesios hemos aprendido. Dios dice que Él hizo que en la iglesia haya a los apóstoles, a los profetas que vivieron en el primer siglo, los que nos dejaron la Biblia escrita, y luego hizo maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para edificar a los santos, para alumbrar a los santos, para enseñarles la palabra, para que ellos vean y entiendan y podamos todos caminar de la manera correcta. Para eso sirve la luz. Lo hablamos cuando estudiamos, por ejemplo, el libro de Mateo, cuando habla diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros sabemos que la luz sirve para iluminar, que la luz se pone en alto para poder ver. Nosotros hemos sido iluminados por Dios. Dios es la luz. Muy alto está el Señor y nos alumbra
con su palabra. La palabra es lámpara encendida, puesta en alto, como antorcha que alumbra al perdido, para caminar por las sendas de la vida y dejar las sendas escabrosas, tenebrosas, espinosas de las tinieblas y de la maldad. Nosotros ya hemos sido iluminados y todo lo que hemos venido estudiando aquí en este libro es de eso también. Todo lo que Dios nos está enseñando, lo que usted está pudiendo entender al escuchar la palabra, es Dios iluminándote, es Dios abriéndote los ojos. Miren lo que dice el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, dice que es hora de levantarnos del sueño y de desechar las obras de las tinieblas, también de la maldad. Aquí dice, por lo cual, por lo cual nos lleva a mirar lo que hay atrás, porque es un conector. Dios me dice que me levante del sueño, de la muerte, es lo que hay atrás. Lo que hay atrás es el que, en pocas palabras, el que si uno vive de acuerdo a las concupiscencias, si uno no se aparta de aquellos que andan en la iniquidad, sino que sigue con ellos y haciéndolo de ellos, uno resultará perdido y uno está viviendo como aquel que está dormido, como aquel que está muerto. Aquí estamos hablando en términos espirituales. Aquí el dormido no es cuando uno llega a las 6 o las 7 de la mañana o las 5 de la mañana y uno se para del sueño del cuerpo. No. Aquí se habla del sueño y de la muerte espiritual. Porque el que está dormido espiritualmente y muerto espiritualmente, ni se da por entendido del peligro que corre. Como cuando uno físicamente duerme. Usted duerme y nosotros solemos decir, hay gente que tiene un sueño tan fuerte que le pueden dejar caer, no sé, algo que le haga una trompeta y puede sonar y no lo despierta. Así pasa con el mundo. El sueño y la muerte espiritual es tan fuerte que te suenan la trompeta del evangelio, que te predican el evangelio y tú sigues en el mundo, entregado al mundo, y te vuelven a llamar otra vez, te vuelven a decir con la palabra, despiértate, vas para la condenación, estás mal, el camino está equivocado, pero usted sigue. Espiritualmente hablando. Cuando Dios predica la palabra, es como cuando alguien llega y usted está durmiendo y lo tocan a uno. Despierte, despierte, que le cogió el día, levántese. Es hora de ir a hacer tal cosa. Cuando Dios llega con el evangelio a nuestra vida, es como decir, despiértate, mira el evangelio, mira el peligro en el que estás, mira donde estás durmiendo. Mira que estás muerto espiritualmente hablando, levántate y te alumbrará Cristo. ¿Con cuál luz caminamos nosotros los cristianos? Con la luz de Cristo, hermanos. Dios va adelante, Jesús va adelante, lámpara fiel. Su palabra es lámpara fiel, el Espíritu Santo también. Cristo nos está alumbrando. Cristo nos ha hecho levantar del sueño, nos ha despertado espiritualmente porque también estábamos dormidos. Y nos ha hecho resucitar porque estábamos muertos, lo vimos en el capítulo 2. Nos resucitó de la muerte espiritual. Y ahora podemos andar como vivos en la luz. Y cuando uno anda en la luz, anda en el reino de los cielos, practicando la justicia del reino de los cielos, es decir, andando como anduvo Jesús en el mundo. Vamos a leer un pasaje de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Desde el versículo 1 en adelante dice, Primera de Tesalonicenses 5:1 en adelante dice,
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Noten esto acá. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda, porque todos nosotros somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, es decir, no somos del reino de Satanás. En el reino de Satanás la gente no cree que Jesús va a venir por segunda vez. La gente se burla de eso. La gente dice, este está loco, va a venir. ¿Quién va a venir? Nadie va a venir. Estos cristianos andan locos con lo que dice el mundo. ¿Por qué? Porque están en las tinieblas. Y cuando usted anda en las tinieblas, ¿qué puede ver? No, usted se cae en el hoyo. Usted cae, levántese por la noche y no prenda la luz para que vea dónde va a parar. Por lo menos no arrodilla de la pela. Se la aporrea, se la hiere al caer de pronto en una escala o al chocar con un mueble. ¿Por qué? Ando en tinieblas. Así es el mundo. No veo el camino. Pero el cristiano ya está viendo el camino. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El apóstol Pablo a los efesios les está diciendo, levántate tú que duermes y despiértate tú que duermes, levántate espiritualmente, párate, mira el asunto espiritual del que estamos hablando, entiende el problema del pecado, anda en la luz. A todos nos gusta andar de día. Por ejemplo, cuando llega el día, la gente sale a trabajar. Cuando llega la noche, uno se va para la casa, a dormir a la casa. Esperamos que vuelva el día para volver a salir. Pero de noche, por lo regular es día para estar en casita resguardado. Cuando Dios nos alumbra y nos despierta y nos levanta de ese sueño, nos trae al reino de su amado Hijo, donde está la luz admirable, la del evangelio glorioso, para que caminemos por ella. Y entonces aquí dice ya, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6 de Primera de Tesalonicenses 5. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Versículo 7. Porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Vistámonos de las armas o de las cosas de la luz. Pero hay quienes duermen. ¿Quiénes duermen? Los que no escuchan el evangelio, los que no están en la iglesia, los que no se bautizan, los que no se arrepienten, los que vuelven atrás, por ejemplo. Yo no sé, acá me voy. Está dormido, está muerto. Por eso dice, despiértate. Cuando usted está dormido, por lo regular usted lo que hace es roncar. Nada más. Y ronque y ronque. Está dormido. Cuando usted se levanta, comienza a hacer los quehaceres. Me levanto, voy, me lavo, me baño, me voy a hacer mi desayuno, me pongo a arreglar la casa, me visto, me arreglo y me voy a trabajar o me voy a estudiar. Eso cuando estaba dormido no lo estaba haciendo, estaba dormido. Cuando uno está dormido espiritualmente, no está haciendo nada de aquello que es espiritual. ¿Que el evangelio? Yo no creo en eso. ¿Que la vida cristiana? ¿Cuál vida cristiana? Yo tengo mi propia vida y vivo como yo quiero. A mí me gusta vivir así. Yo no quiero vivir como Dios dice. No me gusta esa vida que Dios dice de santidad. Estoy dormido. Estoy muerto. Cristo dice, por lo cual despiértate tú que duermes, en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo te guiará. Cristo nos está guiando. Es bendición espiritual.
¿Cómo andar? Sigamos los pasos de Jesús. ¿Con cuál luz? Jesús es la luz, la palabra es la luz. Él me ha despertado y me ha levantado de la muerte para que yo viva en esa luz, hermanos amados. Vamos a dejar allí. Continuaremos la semana que viene, el lunes, si Dios lo permite. Continuaremos con este estudio. Oremos, hermanitos. Padre Santo, gracias por darnos tu palabra que nos enseña, que nos amonesta, que nos guía. Ayúdame, Padre, a despertar, oh Dios, a no andar, oh Dios, como si estuviera uno muerto. Déjanos ver y entender y andar entre los vivos, los que andan, oh Dios, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a andar de acuerdo a tu voluntad. Bendice a todos los que se han reunido en esta plataforma para el estudio en esta tarde. Muchas gracias por tu palabra santísima. En el nombre de Cristo. Amén.